Vamos a presentar el último trabajo, el trabajo final de esta asignatura optativa, con el cual vamos a cerrar y vamos a darle un cierre definitivo a lo que estuvimos viendo en esta asignatura. El trabajo final va a consistir en trabajar sobre una folie, un concepto muy utilizado en la arquitectura y retomado hace no mucho tiempo por Bernard Tschumi. Ya vamos a ver en qué caso de estudio. Pero es un concepto que viene de hace ya tiempo, de mediados del siglo XIX, y ya en el siglo XVIII había lugares en donde este concepto se tomaba. Y la folie se la considera como, es un término francés que se le asigna a aquello que tiene que ver con la locura, con la extravagancia. Y ya a mediados del siglo XIX y antes, durante el siglo XVIII, se lo empezó a utilizar como un término referido a un elemento, a un objeto de la arquitectura que se utilizaba dentro de grandes jardines. Jardines en donde se desarrollaba la naturaleza, donde se desarrollaban las perspectivas fundamentalmente como método de componer el paisaje y la arquitectura. Entonces, se empezó a utilizar este concepto de locura o extravagancia como algo que destacaba en el paisaje, algo que resaltaba en el mismo. Y en ese sentido, los primeros casos que vamos a ver son aquellos que corresponden a, por ejemplo, los que aparecen en Versalles, este lugar eh, tan emblemático digamos, eh, de la Francia del siglo XVIII, del siglo XVIII fundamentalmente, pero también del siglo XIX, de los reyes de Francia, es el lugar donde iban a pasar sus días, sus estancias, y aparecían estas pequeñas arquitecturas en los laterales, en las periferias de estos grandes jardines, y el más conocido tal vez es este Petit Trianon, donde generalmente se hospedaba la reina de Francia, María Antonieta, una construcción muy pequeña que tiene que ver con todo ese periodo neoclásico de Francia en el siglo XVIII, pero que sin duda era un objeto que destacaba por sobre el paisaje, un paisaje totalmente natural, intervenido obviamente, natural digo, digamos, de los elementos naturales que lo componen, pero no desde, digamos, desde su poca interacción con la vida humana. De hecho, fíjense que el lugar está completamente intervenido desde sus paseos, desde las flores que están plantadas, cómo están cortados los árboles, etcétera, etcétera. Hay una intervención humana muy grande, pero sin duda que marcan una diferencia con estas pequeñas construcciones que aparecían en estos paisajes, digamos, y que obviamente destacaban. Y obviamente en estos lugares no solo uno podía, digamos, mostrar este pequeño objeto como un destaque en el paisaje, sino que también había una interacción, y era lo interesante. Había un lugar dentro de este espacio arquitectónico donde uno podía pararse y mirar la naturaleza con determinado punto de vista. Obviamente, recordemos que esto está ubicado en Versalles, donde la perspectiva era una cuestión central, y la fuga de visuales era central en lo que era la composición de estos paisajes. Entonces, saber pararse en un determinado lugar para poder observar y apreciar ese paisaje era fundamental. Y esto un poco lo venía a cumplir esta arquitectura. Ya les digo, había una interacción constante entre el adentro, el afuera y el adentro, que hacía que esto fuera un objeto tan interesante. Menos conocido en el Reino Unido, pero también por la misma época, están eh, eh, una arquitectura que es casi como una torre de observación, pero también un templo de descanso y de contemplar el paisaje, que eran la Folie de Wilder, un reverendo de Inglaterra,
que mandó a construir, o se hizo construir, esta pequeña torre, que hace mucha alusión a la pieza del ajedrez, no solamente a eso, sino digamos, a su soledad dentro de este paisaje está en inglés, que acá apenas se vislumbra porque está en el borde de una ladera, pero que también la interacción con el paisaje era de esa manera, era apenas tocar el paisaje, pero con una altura suficiente como para poder contemplarlo, como para poder apreciarlo, e interactuar a partir de una distancia, separándose del piso, como lo vemos acá, separándose del piso, pero teniendo una interacción un poco más indirecta a partir de un plano superior, digamos, casi como sucede en, valga las diferencias obviamente, con lo que sucede en la Ville Savoye, en Le Corbusier, que hay un plano bajo vacío, donde solamente llegan las columnas y esa escalera y esa rampa que empieza a vincular el nivel inicial con el primer nivel. Acá pasa lo mismo. Toda la actividad que ofrece esta arquitectura está en el piso superior, digamos, para poder contemplar el paisaje. Y más adelante, y acá es donde este concepto se retoma, un poco vuelve a formar parte de la arquitectura mainstream, si se quiere, son estas pequeñas intervenciones que generó, y no tan pequeñas en realidad, porque son gigantes realmente, estas folies que generó Bernard Tschumi en el Parque de la Villette, en el concurso en la década del 80, en el siglo pasado, en donde empezó a generar como esta especie de situaciones, de estos cubitos rojos que iban apareciendo en el paisaje, ordenados de una determinada manera, que ayudaban a la composición del paisaje, pero que también nos permitían a nosotros tomar una visual, una posición diferente para poder apreciar el paisaje e interactuar con él. Y además le sumó esta posibilidad también de generar actividades internas dentro de él, o sea, funcionar como dentro de su propio mundo también, que sea un espacio donde uno pueda generar actividades por sí mismo, ¿sí? Sin necesidad de interactuar con el parque. Pero me parece que era una instancia sumamente interesante para poder abarcar lo que es ese inmenso y enorme Parque de la Villette en París. El último caso de estudio que traigo es un caso de una experiencia que se hizo acá en Latinoamérica, en el marco del Arquisur, una experiencia en la cual me tocó participar como docente invitado, que es una experiencia que tuvo a cargo de un estudio de Concepción, Chile, República Portátil, un estudio que estuvo presente acá en la facultad, no recuerdo si una o dos veces, un grupo de arquitectos y de diseñadores gráficos sumamente interesantes, muy abiertos a distintas experiencias, no trabajan solo en el campo de la arquitectura, sino que también trabajan en el campo de la expresión urbana, en el campo del mobiliario. Si tienen ganas de recorrer su página, es realmente interesante lo que hacen. Desde el trabajo en el territorio, con comunidades y demás, es realmente muy bueno. Y a ellos se les encargó la tarea de coordinar el taller de ideas que se hizo en Concepción, Chile, en el año 2016, en donde se propuso trabajar con el término de folly, pero en otro marco. Casi como objetos que iban a ser objetos efímeros, que iban a estar ubicados sobre un paisaje. Este paisaje era una de las lagunas que hay en la ciudad de Concepción, en la ciudad de Biobío, en Chile, en donde los estudiantes tenían que intervenir el borde de ese arroyo con arquitectura efímera, y que tenía que estar realizada, bueno, con determinadas características y madera. Y bueno, uno de estos trabajos fue este contrabanico, este que se ve aquí, que era un espacio de meditación en donde uno podía ubicarse de espaldas al lago como para contemplar el paisaje alrededor y resguardarse de lo que el lago proponía, y otro estaba justo en contraposición, desfasado unos metros, para que
uno pueda sentarse aquí, contemplar el río el lago, la laguna, sin la necesidad de estar en contacto con lo que sucedía, o contacto directo, mejor dicho, con lo que sucedía en su entorno hacia afuera. De esa experiencia hubo varios ejemplos, este creo que es el más interesante. Había otro que era una especie de origami, que es este, que era un lugar para sentarse, para recostarse, para descansar, para replegarse. Estaban estos lugares que eran como variaciones, como para hacer ejercicio, como para poder descansar también. Acá se ve de nuevo el contrabanico, acá había algunos más, creo que de este lado no se ve porque el lago está justo detrás del que saca la foto. Pero bueno, hubo varias experiencias, creo que fueron 8 en total las que hubieron alrededor de esta laguna, que lograron desarrollarse de una manera sumamente interesante con estudiantes no solo de Rosario. Hubo, si no me equivoco, 10 o 12 estudiantes que fueron de Rosario a participar de esta experiencia, y que lograron tener esta conjunción de elementos que aparecían como lo que se llamaba objetos extraños sobre el paisaje, y que un poco llamaban la atención, pero que también subvertían las actividades que uno podía hacer alrededor de esta laguna. La laguna, este espacio sumamente natural, poco intervenido, era realmente interesante. Y finalmente, como último caso, ahora sí, como último caso de estudio, tenemos los ejemplos de la Serpentine Gallery, creo que ya la mencionamos en este curso, pero nunca está de más recordarlo. Es una galería ubicada en Londres, que año a año invita a arquitectos que hasta ese momento no habían trabajado en Londres, para invitarlos a diseñar un pabellón, que es el Serpentine Pavilion. Esto se empezó a generar a partir del año 2003, si no recuerdo mal. La primera fue Zaha Hadid, que en realidad aún no tenía obras construidas en el Reino Unido. Se la invitó a ella al estudio, y a partir de ese año, todos los años empezó a renovarse la posibilidad de hacer este concurso, de hacer esta obra. Hubo arquitectos de todas partes del mundo, Gehry, Herzog y de Meró, Álvaro Siza, bueno, Radic, estuvo Aravena hace muy poco, Som, Sana, la verdad que Sou Fujimoto, la verdad que es muy variado. Y bueno, en el 2014, Smiljan Radic hizo esta especie de piedras ubicadas una arriba de la otra, como para generar este espacio elevado del terreno, que tiene como este gran visor, como para poder de nuevo interactuar con el paisaje de una manera, digamos, distinta a la que está. Por eso hablo de subvertir, de cambiar la realidad que nos rodea y percibirla de otra manera. Me parece que ahí está lo interesante de la FOLI, esto de intervenir el paisaje y transformarlo, aunque sea eventualmente, aunque sea de manera esporádica, de manera efímera, porque va a durar un ratito. Estos pabellones duran expuestos, creo que 2 o 3 meses, después se desarman y al año siguiente se vuelve a concursar y armar. O se vuelve a invitar, en realidad, perdón, no a concursar, y se vuelve a generar. Entonces, me parece que este concepto de folly, y volviendo a las palabras iniciales, esto de locura y extravagancia, hacen que estudios como para poder intervenir en nuestra propuesta final. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar con una folly que va a estar compuesta por 8 cubos, de 3 metros cada uno, o sea, cubos de 3 metros de lado cada uno, que van a estar ubicadas de 2 maneras posibles. Estas maneras son posibilidades. Acá lo ponemos como 2 modos posibles porque creo que es donde ofrece mayor versatilidad, pero uno puede ir moldeándolas según
tu necesidad. Pero básicamente son estas. Una es esta primera disposición donde estos 8 cuadrados, estos 8 cubos están ubicados 4 abajo y 4 arriba. Estos cubos tienen 3 metros de lado como para poder generar espacios habitables. Estos 3 por 3 por 3, digamos, dándonos estos 9 metros cuadrados por cada cubo, o 27 metros cúbicos cada uno. Me parece que hacen como que nosotros podamos tener un espacio de algunas características interesantes. La segunda manera es ubicarlos en línea, teniendo 4 en línea abajo con los mismos alineados arriba, pero como les digo, esta disposición puede cambiar. No tiene por qué ser exactamente eso, puede estar uno desfasado, puede estar uno por arriba. Lo que no puede pasar es que todos estén en un mismo nivel, o sea, tiene que haber una arriba y una abajo, eso sin duda, y tiene que haber una interacción entre todos, no pueden estar dispersos, tiene que haber una conexión de alguna manera. ¿Dónde vamos a intervenir con estas folies? ¿Dónde las vamos a generar? Lo vamos a hacer en la barranca baja del Parque Urquiza. ¿Todos conocen el Parque Urquiza? Lo que vamos a hacer es intervenir sobre lo que es la barranca baja, o sea, tenemos una barranca alta, que es lo que comúnmente se lo conoce como Parque Urquiza, y después tenemos un paseo que se inauguró no hace mucho tiempo, hace algunos años nomás, y queda entre Avenida Pellegrini y Comité de Navarra, que es la calle que sale al Club Náutico, ya más cercano a lo que es Canal 5, digamos, a lo que es el paseo del monumento. Esta es la zona. Este es el terreno en el que nosotros vamos a intervenir. Esta es la parte alta del Parque Urquiza, esta que se ve aquí, acá está el auditorio, el anfiteatro, perdón. Esta es Avenida Pellegrini. Acá estaría lo que era el predio de lo que iba a ser en algún momento el Parque de la Música. Y este va a ser nuestro terreno. Fundamentalmente todo lo que está bordeando este sector sobre Avenida Belgrano. Hoy en día estos galpones ya no existen más. Yo el otro día pasé con el auto y estos 3 galpones ya no están. Sí hay otros. Creo que estos todavía están, pero no recuerdo bien. Pero es una zona que se está liberando de a poco. Y nosotros lo que vamos a hacer es intervenir en este sector que se ve acá más oscuro, que es un sector que está compuesto por algunas sendas peatonales, unas ciclovías, algunos espacios verdes. Y acá está separado en grupos, del 1 al 13 me parece. Acá aparecen más números porque esto quedó del año pasado, de la división. Después yo lo voy a designar a cada uno de los grupos, cuál va a ser el sector a intervenir, dependiendo de cuántos grupos seamos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ubicar nuestra foli en algún sector de este terreno. No hay que olvidarse que, por un lado, nosotros tenemos una barranca baja, que es donde va a estar ubicada nuestra foli. Como comentaba yo acá, tenemos un sector de paseo peatonal, un sector de paseo mediante bicicletas, tenemos una presencia de un arbolado muy, muy importante, imponente, con una altura que llama mucho la atención, y luego tenemos una explanada, un sector mucho más llano, que nos conduce directamente a la barranca viva que tiene el río contra el fin. Acá no está ubicado, pero había un corte donde se veía la presencia de la barranca alta acá. Este corte yo después se los voy a pasar, donde se veía la interacción que había entre este nivel con el nivel de aquí abajo, que era un poco el lugar en donde nosotros vamos a tener que también tener en cuenta este arriba y este abajo. Más allá de que no intervengamos, apreciar estos objetos que uno va a estar diseñando desde una altura mucho más alta, sin duda que va a ser un factor que vamos a tener en cuenta. Bueno, ¿cuál va a ser el programa de estas folies con las que vamos a trabajar? Nos vamos a basar en las actividades básicas que una persona puede hacer cuando va caminando por ese sector de la ciudad. Nosotros vamos a tener que proponer
sectores para sentarse, contemplar, descansar, cubrirse de, mirar a través de, apoyarse, subir, esconderse, enmarcar o despegarse de. Obviamente no hay que cumplir con todas, uno puede cumplir con algunas, con una, con dos, con tres, con cinco. Lo importante es que uno pueda generar una situación distinta en ese lugar que yo voy a estar ubicando de manera temporal sobre ese sector de la barranca de nuestro río Paraná. Generando, ya les digo, estas actividades. Bien, obviamente vamos a tener que empezar a trabajar con todo el material que nosotros tuvimos anteriormente dentro de la materia. ¿Qué significa esto? Que uno va a poder empezar a trabajar con las variaciones o las variables que nosotros analizamos en el curso. Trabajar con los verbos espaciales, con las costillas, con las superficies plegadas o células, con las fachadas tridimensionales que habíamos visto. Cualquiera de las variables es posible de usarlas. Lo ideal sería que utilicen alguna de ellas. Si pueden utilizar varias, mejor. Tampoco se quiere que esto sea un popurrí de cosas y que trate de que aparezca todo, no. Recordemos que estamos haciendo arquitectura. La arquitectura tiene cierta calidad y uno tiene que tomar decisiones para llegar a esa arquitectura. Entonces, es importante saber con qué nos interesa trabajar y qué variantes o qué variables podemos ir sumando o agregando para poder nosotros generar un buen espacio donde se puedan generar estas actividades que nosotros estamos proponiendo. ¿Cómo va a ser la entrega? Bueno, por un lado vamos a tener una entrega y una presentación final. Esto es importante, ustedes van a tener que exponer el trabajo, y esto va a ser el día 4 de noviembre, o sea, dentro de 3 semanas, contando a partir de... esto va a ser obviamente el horario de cursado a la 1:30, y van a tener que presentar todas estas cosas. Un corte general del sector en 1 en 500, con los 2 niveles de la barranca y agregando el río, una planta de techos del sector, 1 en 250, cortes, vistas y plantas 1 en 75, un esquema de la generación, de cómo fue que se fue armando este objeto, esquemas programáticos que van a tener que ver con las actividades que se pueden realizar internamente o no, esquemas de circulación, cómo se circula dentro del objeto, perspectivas obviamente interiores y exteriores, una memoria descriptiva, muy, muy cortita, porque se pide que sean 2000 caracteres con espacios, o sea, nada, creo que queda menos que una A4 escrita, y el código en el caso de que trabajen con variaciones paramétricas o trabajen con modelados paramétricos. Si lo trabajan, que sería lo ideal, también tratar de incorporar el código. Todo esto se va a presentar en 2 formatos. Un formato presentación 16:9, que es el formato pantalla, apaisado, en donde ustedes van a tener que exponer por no más de 10 minutos. O sea, una exposición breve. Y también vamos a hacer una presentación en formato de lámina A2, con 300 dpi, apaisada de no más de 8 hojas. Que va a ser un poco lo que va a contener todo esto que nosotros estamos pidiendo acá. Estos van a ser básicamente los 2 formatos de entrega que nosotros vamos a tener para este trabajo final. ¿Qué es importante mencionar sobre estas folies? Vuelvo a los esquemas iniciales de composición, estos 2 que teníamos acá. Estas cajas de 3x3x3 no tienen por qué ser, digamos, cajas contenedoras obligatorias. O sea, nuestra obra no tiene que tener, en este caso, 12 metros por 3 metros por 6 metros. No, tiene que estar contenida dentro de este gran rectángulo o prisma contenedor. Y tenemos que tratar de respetar el formato de cubo, el formato de caja apilada. O sea, puede ser un objeto que a lo mejor sea desarmable en 8 partes, o que sea
vinculable o que sea posible de vincular de distintas maneras, o que esté armado por módulos que a lo mejor no se separan, pero uno reconoce cada módulo por separado. Tiene que existir esa lógica. No puede ser un objeto cualquiera que entre tampoco en este tamaño, sino que uno tiene que tratar de reconocer cuáles son los ocho cubos que la componen, digamos. Lo mismo si utilizamos este formato o algún otro, digamos. Ya les digo, estos son como los básicos y con los que a mí me interesaría que trabajen. Si a alguno le interesa, por ejemplo, no sé, prescindir de uno de los que está acá arriba y ponerlo aquí abajo y hacer otra cosa, bueno, bienvenido sea. Y aparte, también entender de que la arquitectura no se hace con lleno solamente. Si un cubo está vacío porque queremos que en ese lugar pase algo, también puede ser. O sea, esto me parece que es interesante, pensar de que la arquitectura no se hace solamente con llenos o con muros, sino con el vacío que queda entre. Entonces, a lo mejor uno de los cubos puede estar materializado directamente con aire, el espacio que queda entre otros cubos que tenemos merodeando por la zona.